Una gigantesca red neuronal llena de ojos en todo el mundo se está fusionando con la inteligencia artificial. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. En estos días, la vigilancia, el control, el seguimiento y la violación de la privacidad son cosas sin importancia para la mayoría. Es más, algunos piden que se les instale un ojo en la esquina para que los vigile cada minuto todo el año. Pero esta edición no va dirigida a ellos, aunque su percepción de la realidad puede profundizarse y de pronto darse cuenta qué implican estas tecnologías a futuro. Como les decía, este video es para quienes saben que en días por venir tendrán que tratar de pasar inadvertidos debido a los cambios que vendrán al mundo. Nada de lo que veas en este video te será de utilidad si de aquí en adelante te convencen para que portes dentro de tu cuerpo algún dispositivo que emita y reciba señales. En esos días, los drones, las antenas de telefonía celular y otras tecnologías tendrán la capacidad de captar las señales de tu cuerpo. El cerebro humano, al igual que tu cuerpo entero, puede producir electricidad a través de reacciones químicas en sus células. El cuerpo es un sistema eléctrico altamente complejo en el cual la función sería la de control e interruptor. Tu corazón también emite un tipo de señal, pero es diferente a la del cerebro. ¿Cómo bloquear esas señales para que no sean detectadas? ¿Y cómo haces con el dióxido de carbono que exhalas para no ser visto por ese tipo de tecnología? En este campo se ha iniciado una carrera. Por un lado tenemos a algunos diseñadores de ropa y científicos que trabajan para crear un tipo de vestimenta que burle las tecnologías de vigilancia. En pocas palabras, que puedas pasar delante de una cámara y que no te vea. Y por otro lado, las empresas que corrigen día a día los programas de detección de personas a través de la biometría y la inteligencia artificial. La ropa antivigilancia está en pleno desarrollo. ¿Cómo podría beneficiarnos esto en los días que vienen? La ropa antivigilancia se está poniendo de moda entre muchas personas que les sigue interesando mantener cierto nivel saludable de anonimato. Este tipo de prenda protege la identidad de tecnologías de vigilancia intrusiva. Ofrecen soluciones únicas como oscurecer las características físicas e interferir con los dispositivos de seguimiento y también con las señales de comunicación. Desde hace muy poco tiempo, este tipo de prendas comenzaron a ganar popularidad debido a la creciente preocupación por la vigilancia de parte de tu gobierno y la intrusión en nuestras vidas privadas. Actualmente existen varias empresas que ofrecen ropa antivigilancia, que van desde simples sudaderas, buzo con capucha o polerón, según le llames en tu país a este tipo de prenda, hasta jeans. Esta ropa presentan patrones o diseños que pretenden alterar los algoritmos utilizados por estos sistemas. También pueden incluir materiales como fibras metálicas que pueden reflejar o distorsionar la luz, dificultando así que las cámaras capturen imágenes del usuario. Por ejemplo, este modelo de sudadera con capucha tiene LED IR de alta potencia con la misma longitud de onda que los reflectores de las cámaras de seguridad para visión nocturna, de la cual hablé en este video. Esta imagen es una prueba llevada a cabo por los desarrolladores. El sujeto utiliza una sudadera con capucha. Cuando se acerca a la cámara, esta pierde definición. La luz estroboscópica interfiere con la exposición automática, provocando así una pérdida de definición en la luz más intensa. Los LED alrededor de la parte superior del cuerpo ofuscan la cabeza del usuario. Pero no todo es color de rosa. La inteligencia artificial aprende día a día. Nada está definido en este campo y hay avances en ambos bandos. Este accesorio hace que la definición de la tecnología intrusiva sea muy mala. La bufanda antivigilancia también se está usando mucho por aquellos que valoran su privacidad. Estas bufandas, diseñadas para ese propósito, presentan patrones o diseños que consiguen confundir a las cámaras de vigilancia. Algunas de estas bufandas pueden incluir materiales reflectantes que pueden interferir con la capacidad de las cámaras para capturar imágenes claras. Esta prenda puede usarse para ocultar la identidad de una persona. A menudo se usan en combinación con otras prendas antivigilancia. Además de las prendas que ya mencioné, existen camperas o chaquetas y también camisas antivigilancia. Estas prendas pueden incluir materiales como malla, que puede interrumpir la tecnología de imágenes térmicas. También poseen bolsillos especiales para guardar dispositivos electrónicos como teléfonos o llaves que emiten señales y podrían ser usados para rastrearte.
Para quienes de alguna manera saben sobre futuras persecuciones, que hablar de esto ahora parece una locura. Hay, como mencioné, prendas de vestir antidrones, hecha con un tipo de tela especial que refleja la radiación para permitir al usuario evitar la vigilancia térmica desde arriba. Estas prendas están construidas con fibras metálicas que bloquean las señales de radio emitidas desde los drones. Actúan como una jaula de Faraday, bloqueando así las señales de radio emitidas por los ojos en el cielo, que serán usados masivamente en días por venir. En el libro que escribí como un regalo para ustedes, cuento cómo se usarán estos insectos tecnológicos volantes en los días de la gran persecución a nivel planetario. Pero no todos comprenden esto. Seguramente alguien les comentará allí abajo, pero sabemos que comenzará en Israel y después se extenderá a cada rincón del mundo. Se usarán contra un grupo específico que no aceptará el nuevo orden que la mayoría de los habitantes de la Tierra amará. Como mencioné, este tipo de prendas bloquean las frecuencias de radio emitidas desde los drones en las cercanías. Por otro lado, las señales electromagnéticas emitidas desde los dispositivos móviles, tablets y otras tecnologías que se conecten a Internet pueden distorsionarse, lo que dificulta la ubicación exacta de una persona. Por otro lado, se ha comprobado que también distorsiona las señales de radiofrecuencia, conocidas como RFID, que se encuentran en tarjetas de crédito o pasaportes. Estas son vulnerables al robo de identidad. Hace unos años realicé esta edición para demostrarte cómo la basura que produces te delata y cómo podrían robar tu identidad. Amigos, me es imposible dar todos los datos en tan poco tiempo. En estos días cuesta engañar a esa tecnología. Imaginen lo que será en esos días, pero les digo algo, no será imposible. Si lo analizan, ustedes mismos pueden empezar a confeccionar ropa para evitar a los drones y otras formas de vigilancia, pero necesitan preparación. Podría hablarles de ciertas técnicas para evitar a estos insectos manipulados por otros humanos y por la inteligencia artificial. Por ejemplo, existe un fenómeno conocido como el cruce térmico. Esto ocurre después del amanecer y después del atardecer. Ese es el momento cuando la temperatura del área es similar entre el suelo y el aire. Si puedes enmascarar tu firma térmica con vestimenta acorde a la misión, tendrás altas posibilidades de éxito, y es muy posible que puedas moverte durante ese periodo de tiempo especialmente. Si necesitan que amplíe la información, podría hacerlo, o hablarles de cómo ocultar su imagen térmica infrarroja o su firma de calor corporal. Pero al final, y esto es para mí y para algunos más que se van a identificar con lo que digo, mi objetivo principal trasciende esta vida, y en su momento será mi liberación. Queda mucho que decir sobre este asunto, pero sé que ya los hice bostezar. Así que los libero, les agradezco la asistencia, muy buen fin de semana.